Hola, bienvenidos a mi canal y hoy quiero grabar un video corto porque tengo un trayecto cortito ahora. Pero quiero compartir una opinión sobre una película que me encontré me encontré el trailer en TikTok los otros días. Me interesó por el line-up de actores que estaban, que el cast de la película. Anthony Hawkins, Anne Hathaway, un carajito que es la primera vez que lo veo en una película, pero que tiene una actuación más o menos buena, y otros actores. El director se llama James Gray, y él mismo escribió el guión. Esta película está ambientada en la década de los 80, exactamente en el año 1980, que es el año donde en Estados Unidos Ronald Reagan llega a la presidencia. Pero es una película básicamente que tiene dos direcciones. Primero, hacer ver al mundo que no importa el grupo que tú pertenezcas en Estados Unidos, que tú siempre, si eres blanco, vas a ser muy privilegiado, no importa si eres pobre, vives en un bar, si eres blanco ya eres privilegiado. Eso es una línea narrativa que se ha ido instalando en Estados Unidos en las últimas décadas, y que Estados Unidos, con su colonización cultural, pues, y postmodernista, pues ha terminado condicionando a todo el mundo con esta misma mierda. Hasta en lugares donde estos temas no son temas, se han instalado estas narrativas y este victimismo. Bueno, cuenta la historia de un jovencito que tiene un colegio público, y en ese colegio público él se porta más o menos bien. Tiene un hermano que tiene un colegio privado. Ese colegio tiene la suerte, una cosa coincidencial, de que lo patrocina el papá de Donald Trump. En la historia de la película se van desarrollando una serie de hechos, pero él tiene un amigo el cual conoce, que eh, repite de curso, y él lo conoce en ese curso y hacen una gran amistad. De un niño negro, de una familia pobre, de Brooklyn, de Nueva York, y este niño pues vive una vida problemática, vive con su abuela que está muy enferma y empieza a tener problemas en la escuela. El caso es que el amigo lo hace a él hacer algo que determinará entonces que los padres tomen la decisión de inscribir a este amigo blanco, judío, nieto de inmigrantes judíos ucranianos, eh, pero que habían migrado a Inglaterra y luego terminan migrando a, a Estados Unidos. Y eso es en la década de los 80 que cuenta la historia, pero según la línea narrativa, el abuelo y su abuela migraron todavía cuando eran recibidos por la isla de Ellis. Yo tuve el chance de ir a la isla de Ellis. Cuando vayan a Nueva York, es una oportunidad, vayan a la isla de Ellis, que es una historia interesantísima de aquellos años cuando en Estados Unidos se recibía por Nueva York a las personas que llegaban a Estados Unidos y pasaban un proceso que eran depurados en la isla de Ellis. Por ahí va la historia. El asunto es que de la isla. El asunto es que esto que pasa determina que el chamaquito, pues los padres toman la decisión de cambiarlo de esa escuela y de enviarlo a el colegio donde está su hermano, que es un colegio privado de cierta élite en la ciudad de Nueva York. Y repito, este colegio patrocinado por la madre, por el padre de Trump. ¿Qué hace la película? Bueno, la película lo que trata es de hacernos ver a nosotros en otra dirección. Es que tan malo, porque la película se llama de Armageddon Time, o en tiempos del Armagedón, quiere pintarnos la historia de los malos y crueles que son los republicanos en Estados Unidos. ¿Verdad? Un sesgo, obviamente. Esa es la visión, porque la película y la historia se cuenta desde la perspectiva del director, que es quien escribe, y él lo que siente, y por lo que he leído, es un odio visceral hacia Donald Trump y hacia los republicanos en Estados Unidos, y lo cuenta en su película. En resumen, la película es una mierda, porque no pasa nada con el personaje
del niño. Al final pasan una serie de cosas y no hay un hecho que cierre la historia y que pueda darnos una lección de algo. Solo es una película que busca convertirse en un panfleto antirepublicano, antiestadounidense, anticapitalista y toda esa mierda que ahora está de moda y que a muchos le parece muy bueno. Ciertamente, en la década de los 80 fue la década, y así lo cuentan todos los que han cronológicamente contado los hechos, una década significativamente importante para Estados Unidos y para el occidente, eso es indudable. Se produjeron una serie de cambios importantísimos en esa década. La llegada de Reagan al poder fue el inicio de un proceso de recomposición de unos Estados Unidos que estaban yéndose a la deriva, que estaban en ese momento muy dividido. Venía de una década como la de los 70 con tantos problemas, la renuncia de un presidente, la llegada al poder del primer y único presidente que no fue electo de manera popular, que fue Gerald Ford en la década de los 70, cuando renuncia el vicepresidente de Nixon, y luego más adelante Nixon también tiene que renunciar por el escándalo Watergate. Llega al poder Jimmy Carter. Jimmy Carter fue para Estados Unidos la cuña que más debilitó a ese país geopolíticamente hablando en la década de los 70. Jimmy Carter llega como un alivio luego de 8 años republicanos en Estados Unidos, pero lo único que hizo Jimmy Carter fue profundizar una serie de crisis en Estados Unidos que ya venían, y aparte de ello también provocar otras en el mundo que todavía hoy perduran. Si somos objetivos y vemos la historia de manera objetiva, sin ponernos la venda ideológica del partido con el que simpatizamos, tenemos que ver los hechos de esa manera. Y eso es lo que crea las condiciones para que este gobernador, que antes era demócrata, que luego se va al Partido Republicano, pero con unas ideas que están más cerca del libertarianismo que del conservadurismo americano, este tipo, con ese discurso potente, eleva el orgullo americano y hace que estas personas tomen la decisión de elegir a los ciudadanos americanos de la época a Ronald Reagan como presidente, que es, de las elecciones recientes, una de las más aplastantes que ha habido en Estados Unidos. Ronald Reagan ganó hasta en Nueva York, que es mucho decir. Bueno, ahí se dio gracias a ese logro, gracias a una estrategia que utilizó el Partido Republicano, que le permitió ganar el estado de Nueva York las 2 veces que Reagan fue, y si no me equivoco, tengo que revisar el dato, también cuando gana Bush padre en el 88. Pero Ronald Reagan fue para los americanos no solamente el relanzamiento de la economía y del desarrollo americano, sino también que Ronald Reagan representó la recuperación del orgullo y del americanismo en Estados Unidos, no como lo cuenta la película. Y obviamente pinta, dentro de una de las escenas que se dan dentro de la película, pinta a la familia Trump como una familia de personas horribles, racistas, clasistas, y no solamente eso, sino también el retrato que hace del mismo padre de Trump y de la hermana mayor de Donald Trump, que da un discurso, y que esa actriz hizo ese cameo, esa aparición. Ahora no recuerdo el nombre de esta tipa. Déjame ver. Ella hace una aparición en la película. Déjame buscarlo por acá. De Armageddon Time. Bueno, la película tiene 6.6 de 10 en IMDb. Y, o sea, es una película plana, no es una gran cosa. Yo siento que vi esa película y lo único que terminé convenciendo es
Jessica Chastain da el discurso, esa es la hermana de Trump, y, y de verdad, o sea, yo reflexionaba, primero porque yo viví la década de los 80 y segundo porque yo creo que estamos llegando ya a un punto de locura, de que quienes nos cuentan historias, los medios de comunicación quieren condicionarnos a ver el mundo de villanos y de buenos. Eso no es bueno para, para la convivencia pacífica que buscamos tener. Todo lo que construye la película, en mi opinión, la película representa todo lo que está mal en Estados Unidos hoy en día. Y se profundiza muchísimo en esta película reseñando esto. O sea, es una cosa de loco. A mí particularmente la película tiene cosas que yo puedo reconocer. Me gustó la dirección de arte, está muy bien ambientada, retrata muy bien cómo era la época de los 80 en Estados Unidos a nivel estético, y la fotografía también le da esa sensación cuando uno ve la película. En esa parte técnicamente debo de reconocer que está muy bien lograda. Pero narrativamente hablando, la película es una mierda, aunque se trate de la historia del director, porque más o menos es la historia que cuenta. Porque nos quiere hacer ver, a quienes veamos la película, a un grupo de personas que por su ideología los quiere retratar como personas villanas y nocivas para la sociedad americana. O sea, y hechos que son producto de la misma cultura y de la sociedad norteamericana, que lo quiere retratar como un país donde lograr la prosperidad para algunos es imposible. El problema negro en Estados Unidos es complicado. Yo he hablado con muchos amigos sobre esto. El gran problema es a quién tú eliges leer y a quién tú eliges escuchar. Yo por eso prefiero, siempre que tengo alguna duda, ir donde Thomas Sowell. Thomas Sowell es un gran intelectual norteamericano, ha escrito una serie de libros, y ni siquiera hay que leerlo. A él, para aquellos que tal vez les aburra la lectura, lo único que hay que buscar son entrevistas y sus participaciones. Ese hombre tiene 40 años, más de 40 años, dando entrevistas de radio, de televisión, y por ahí están archivadas en YouTube de 1, 2, 3 horas, donde él hace una serie de explicaciones que permiten entender asuntos que están cruzados, pasados por el sedazo ideológico divisivo que algunos políticos utilizan en Estados Unidos. Y lamentablemente, esta película es como otro clavo más, otra tabla más, para seguirnos haciendo ver que existen dos tipos de ciudadanos americanos en Estados Unidos. En lo que a lo ideológico se refiere, los malditos republicanos, que son crueles, racistas, avaros, sin corazón, y los nobles y desprendidos demócratas, que son almas que no tienen ningún tipo de mancha en su historia. Yo soy de los que me pasé muchos años creyéndome ese cuento. Pero cuando tú dejas de ver las narrativas como se cuentan a través de las noticias, de las páginas de opinión de los periódicos, o a través de historias como esta, y tú lees la historia que está escrita de forma objetiva y miras hacia el pasado y miras los resultados de uno y de otros, ciertamente no se trata de un bando de buenos y de malos, sino de hombres que tienen visiones distintas de cómo dirigir o direccionar su país. Eso por un lado. Pero cuando analizas la historia detrás de ambos partidos, te puedes quedar pasmado por la historia que tiene uno y otro, que es muy distinta a la que nos quieren hacer creer, a la que nos quieren hacer saber. Donald Trump como político es un político muy problemático. Y hablar de Donald Trump siempre va a generar una polarización, porque Trump representa muchas cosas
que hoy muchas personas no quieren admitir, pero que son realidades que no se pueden negar. Y eso es un hecho. Y cuando tú tratas de ver objetivamente al individuo que irrumpe en la política y el terremoto que representó su irrupción en la vida política americana, entonces tú comprendes y tú te das cuenta de que lo que pienses de él no tiene que ver tanto con cómo él sea, sino con cómo te han hecho pensar que él es. Y ese es el problema que tenemos hoy en día. Las personas no están dispuestas a deshacerse de sus emociones para tratar de ver objetivamente. A mí me desagradaba totalmente Trump. Pero también empecé observar un comportamiento del otro bando que me hizo tratar de ver más objetivamente. Y cuando me deshice del sesgo ideológico y empecé a juzgar a un bando y al otro de manera más objetiva, no veo como la mayoría ve a Trump, que lo ve como un maldito y lo ve como un racista, un antimujer, un desgraciado, que no es esa la realidad. Eso es lo que se ha construido alrededor del personaje. Y sobre todo aquellos que de manera similar estén alineándose o piensen o coincidan en algunos planteamientos o algunas ideas que él tenga. Y esta película, En tiempos del Armagedón, para mí, lo que busca es eso. Seguir reafirmando esa imagen que se ha ido construyendo en el tiempo de Donald Trump, de un maldito, de los republicanos, unos malditos, y de que la sociedad americana, más que tener hombres libres y con la capacidad de poder lograr lo que quieran, lo que son grupos de desgraciados. Nos vemos en un próximo video. Dime, papá.